Yo soy Iván, guerrero de luz. Vengo de una gran familia de lujos blancos que antes de que naciera estaba en guerra con dos grandes familias de lujos negros. Gracias a la meditación he podido llegar hasta el cuarto o quinto escalón del infierno y he podido llegar al cielo con los grandes arcángeles. Esta anécdota se dio cuando yo estaba como estudiando en ese momento, yo estaba como en la universidad. Y después de un largo día de estudio, yo llegué como a la casa que en ese momento estaba como arrendando. En ese momento yo estaba viviendo solo, entonces yo llegué con un montón de trabajos que tenía que entregar en los días próximos. Y entonces yo todo cansado, llegué y puse esos trabajos ahí y me puse a ver televisión un momento como para despejar la mente. Cuando de un momento a otro yo vi como de la pared que empezaba como a salir una cabeza de demonio. Pero esta cabeza de demonio era toda rara, era como de color rojo y tenía como unas letras todas raras. Y de esas letras todas raras le salía como sangre. Y esta sangre mismo caía como al piso, era como si estuviera caliente, porque eso sonaba como cuando algo caliente cae al piso. Y de un momento a otro, entonces empezaron como a salir de todas las paredes de esa casa, como un montón de moscas gigantes. Y yo traté como de estripar las que más pude con los pies. Y en ese momento estripé y quedaban como unas manchas negras que olían horrible, olían como si se estuviera pudriendo eso. Y de esas manchas empezaron como a salir más moscas, más grandes y más feas. Y entonces en el momento yo todo aterrado porque lo único que veía era como cosas negras que volaban por todos lados y ese sonido tan horrible que hacen las moscas. Cuando de un momento a otro, entonces todas estas moscas llegaron y se metieron por las paredes. Y en ese momento desaparecieron. Y yo como todo asombrado mirando para todos lados y no veía nada. Y ya no había ni sangre, nada en el piso. Y yo como que me partía el coco a ver qué es lo que había pasado en el momento y no lo sabía. Y así pasé como toda la noche mal dormido hasta el otro día. Y ya el otro día cuando llegué otra vez a esta casa, entonces me puse es que a hacer la comida, porque yo llegaba ya muy tarde en ese tiempo. Y cuando yo estaba haciendo la comida en la cocina, empezó a salir otra vez esta cabeza como de demonio toda roja. Y entonces yo como todo asombrado porque esta cabeza de demonio salía con esas letras y como de esas letras le salía como una sangre toda fea. Y entonces en ese momento esta cabeza de demonio que me estaba apareciendo ahí, abrió la boca toda grande y de ahí salió como una nube de puras moscas todas feas. Y esas moscas llegaban y se estrellaban por todos lados y donde se estrellaban ellas como que dejaban una mancha de sangre que olía horrible. Y de ahí salían otras moscas y yo como todo asombrado. Cuando de un momento a otro empezaron fue como del techo, como si estuvieran lloviendo moscas. Eso entre más salían y más salían. Y yo como ya todo asustado, pero no sabía ni pan de coger porque eso solo se veían, eran como puntos negros volando por todos lados. Cuando de un momento a otro empezaron como a estallar estas moscas horribles por todos lados y quedaron manchas por toda la casa. Y uno ya todo cansado, en ese momento me tocó limpiar toda esa casa porque era como una casa arrendada. Y yo era como asustado mirando para todas las paredes y limpiando. Cuando me di cuenta de la comida también se había llenado como de esta sangre y me tocó botarla en ese momento. Y ya después de varias horas, entonces ya ni comer quería, me acosté a dormir más bien. Y así pasaron como varios días y no volvió a aparecer esta cosa. Cuando de un momento a otro, entonces una vecina que yo tenía al lado, ella le gustaba ir como mucho a la iglesia. Y en ese momento, entonces ella me invitó y yo no estaba viendo nada y le dije que sí, que fuéramos. Y llegando a la iglesia, entonces había como un círculo gigante donde el padre le preguntaba a la gente que había visto, que qué les había pasado. Y la gente había como unas historias todas raras. Y entonces yo me senté ahí y yo veía que ese padre era mirándome todo raro. Cuando de un momento a otro ese padre no se aguantó más y me dijo que yo porque me estaba dejando engañar del diablo. Y me dijo todo lo que me había pasado y que porque él no había ido yo antes, que él me hubiera ayudado. Y en todo el momento me pusieron en la mitad en la silla y empezaron todo ese círculo como a rezarme y a echarme como agua. Y en ese momento empezó como a doler la barriga y la cabeza. Y así pasé varios días con ese dolor. Si te gustó esta historia o quieres oír alguna otra, por favor, déjame tu comentario.